Hola, mis amores, estamos en una clase más del tarot de Telema, la clase número 14. Hoy vamos a ver el carro. Vamos a develar los secretos del carro, el triunfo, el control, la voluntad en el tarot de Telema. Vamos a explorar los misterios del tarot, el carro, arcano número 7. Y bueno, principalmente los saludo a los buscadores de la verdad y amantes de la sabiduría esotérica. Hoy nos encontramos acá. También nos aventuraremos en el fascinante mundo del tarot para desentrañar los secretos envueltos en el misterio del carro. En esta carta nos encontramos con un poderoso símbolo de triunfo, de control, donde el protagonista se embarca en un viaje lleno de desafíos, decisiones cruciales. El carro no solo representa el impulso hacia el éxito, sino también la necesidad de equilibrio y dirección precisa, y me apasiona muchísimo esta carta. Por eso me ven tan apasionada, porque me gusta enseñarle. ¿Qué lecciones nos aguardan al abordar este vehículo simbólico? ¿Cómo podemos aplicar la energía del carro en nuestras vidas para conquistar obstáculos y avanzar a nuestros objetivos más elevados? Acompáñenme, chicos, en este viaje de descubrimiento mientras exploramos los simbolismos y significados ocultos, conexiones astrológicas del arcano número 7. Y sumérgete en la energía dinámica de la victoria, de la superación personal. Prepárense. Vamos a conducir con fuerza y determinación a través de ¿dónde? De los caminos del tarot. Entonces, mis queridos amores, vamos a hablar de Aleister Crowley, el ocultista y mago del siglo XX que interpretó el tarot de manera única a través de su mazo, conocido como el tarot de Thoth, que seguramente si Dios lo quiere, lo veremos en el 2025, este tarot. En su perspectiva, el arcano 7, el carro, tiene su propia interpretación distintiva. En el sistema de Crowley, cada carta de tarot está imbuida de simbolismo esotérico y está conectada con la filosofía y enseñanzas de Telema. Acá les daré una breve descripción de cómo Crowley interpretó el carro. La conquista de la voluntad. Crowley ve al carro como manifestación de la voluntad, que es como uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Telema. Representa la capacidad de dirigir la propia vida con determinación y propósito, triunfo sobre las dualidades. La dualidad es un tema recurrente en el tarot de Thoth y en el carro. Crowley ve la victoria sobre las fuerzas duales, los caballos opuestos que tiran del carro, simbolizan la integración y el control de las fuerzas opuestas. Las conexiones astrológicas, el carro con el signo zodiacal Cáncer, la influencia de la luna en Cáncer, resalta la intuición, la capacidad de navegar por los mares del subconsciente, mientras se manifiesta firme en el camino elegido. La estrella de Babalón. Crowley incorpora la imagen de la estrella de Babalón en el carro, que representa la energía femenina, divina y la fertilidad espiritual. Esta incorporación refuerza la idea
de la realización a través de la alianza con fuerzas superiores. También el triunfo sobre la materia. El carro simboliza la victoria sobre las limitaciones materiales. Representa la habilidad de superar obstáculos y restricciones terrenales en el camino de la autorrealización. O sea, en resumen, para Crowley el carro es una carta de conquista personal, victoria a través de la aplicación consciente de la voluntad. Es un llamado a dirigir nuestras vidas con determinación para superar las dualidades y triunfar sobre las fuerzas que podrían obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Y una de las cositas que les voy a dar aparte, porque trato de resumirlo lo más posible de lo que yo había escrito, pero sí les voy a hablar de la estrella de Babalón, que es un símbolo esotérico que tiene sus raíces en las tradiciones místicas y ocultistas, especialmente asociado con la filosofía y las enseñanzas de Telema, creadas por el ocultista Aleister Crowley. Lo van a terminar amando, les aseguro. Acá hay una descripción que les voy a dar de la estrella de Babalón y su significado. El origen y su significado. La estrella de Babalón es un símbolo que representa la energía femenina divina, la fertilidad espiritual y la conexión con la diosa babilónica llamada como Babalón. En la cosmología de Telema, si ustedes pueden llegarlo a entender, Babalón es una figura sagrada, pero muy sagrada, en todo lo que estamos hablando, que encarna también la feminidad divina y la manifestación de la voluntad divina. Aleister Crowley incorporó la imagen de la estrella de Babalón en su reinterpretación del tarot, específicamente en la carta del carro, arcano 7, de su mazo conocido como el tarot de Thoth. La presencia de la estrella de Babalón en el carro refuerza la idea de la conexión con fuerzas espirituales femeninas en el camino hacia la realización personal. Los símbolos de la estrella de Babalón a menudo presenta símbolos como la media luna creciente, representando la renovación y el ciclo lunar, y una estrella de 5 puntas simbolizando los 5 elementos y la conexión con lo divino. Fertilidad espiritual. La imagen de Babalón está asociada con la idea de fertilidad a nivel espiritual. Esto implica la capacidad de crear y manifestar a través de la conexión con las fuerzas cósmicas y la energía divina femeninas. Los elementos de la nueva era, en algunas corrientes de pensamiento de la nueva era, la estrella de Babalón ha sido adoptada como un símbolo de sacralidad femenina y la conexión con la tierra y el cosmos, magia sexual y rituales de Telema. La estrella de Babalón también está vinculada con prácticas de magia sexual en las enseñanzas de Crowley. Se cree que estas prácticas tienen el potencial de elevar la conciencia y fomentar la conexión con lo divino a través de la unión ritual. Es importante señalar que la interpretación de la estrella de Babalón puede variar según las tradiciones esotéricas y las creencias individuales. En el contexto de Telema, este símbolo desempeña un papel crucial en la cosmología
y la filosofía de la voluntad divina y la autorrealización. Ustedes, voy a hacerles las 3 preguntas en este momento, no al final. Quiero que me digan, que ya lo vamos a ir viendo, la numerología del número 7, la astrología y qué significaba en el contexto de Telema el símbolo de la estrella de Babalón. Y ahora continuamos, ya que le hice las 3 preguntitas. Numerología, astrología y qué significa en el contexto de Telema la estrella de Babalón. En el estudio esotérico, el carro, la numerología, el número asociado con el carro es el 7, en la numerología esotérica. El 7 está vinculado con la espiritualidad, la introspección y la búsqueda interior. Representa la conexión entre lo material y lo espiritual, así como la necesidad de equilibrio y evaluación interna antes de avanzar. Astrología. El carro está asociado con el signo zodiacal de Cáncer, gobernado por la luna. La influencia lunar resalta la intuición, las emociones, la conexión con el subconsciente. Cáncer también simboliza el hogar, la seguridad, proporcionando un trasfondo emocional para la determinación y el control representados por el carro. La Sefirot, el árbol de la vida. En el sistema cabalístico, el carro se conecta con la Sefirot Geburah, G de gato, E, B larga, U, R, A, H. En el árbol de la vida, Geburah representa la fuerza, la severidad y la justicia. La energía de Geburah impulsa al carro hacia la victoria a través de la disciplina y la determinación, utilizando el poder de la voluntad para superar desafíos. Los simbolismos del carro. El carro muestra un guerrero conduciendo un carro tirado por 2 caballos opuestos. Los caballos representan las fuerzas duales que deben ser equilibradas. El guerrero es el conductor que guía con firmeza, como lo pueden ver acá, con mucha firmeza y control. La esfinge en la parte frontal de los caballos del carro simboliza la integración de las fuerzas opuestas en la búsqueda del conocimiento y la verdad. La conexión con la conquista interior. El carro es un símbolo de victoria sobre las limitaciones materiales y la conquista interior. Representa la capacidad de dirigir la propia vida con voluntad y determinación, superando los obstáculos con un enfoque claro y equilibrado. La lección de control y equilibrio en el viaje esotérico, el carro enseña la importancia de mantener el control y el equilibrio en la vida. Muestra que la verdadera victoria no es solo externa, sino también interna. Al conquistar las fuerzas opuestas dentro de nosotros y dirigirlas, chicos, hacia metas más elevadas. La energía lunar o espiritual, la conexión con Cáncer, resalta esa energía lunar, ¿me entienden? Y la espiritualidad. El carro, ¿qué sugiere? Sugiere que la verdadera victoria proviene de la conexión en el mundo interior, la intuición y la comprensión profunda de uno mismo. En conjunto al estudio esotérico, el arcano del carro revela un camino de conquista interna
equilibrio y conexión con fuerzas cósmicas, guiado también por la influencia lunar, también la energía de Jeburash en el árbol de la vida. Este arcano ofrece lecciones valiosas sobre la vida de la naturaleza, de la victoria espiritual y la disciplina necesaria para alcanzarla. Y ahora vamos a ver, chiquitos, mis amores, mis bebés preciosos, el derecho y el revés del carro. Le digo mis bebés preciosos sin ofender a nadie, porque para mí son todos bebés los que están a mi lado. Mis amores, el derecho del carro simboliza triunfo, el control, el avance. Acá les voy a dar algunas interpretaciones claves del derecho del carro. Triunfa y conquista. El carro en posición vertical representa la victoria, la conquista sobre los desafíos. Indica que ha superado obstáculos y está en camino hacia el éxito. Puede ser un viaje corto también. El conductor del carro tiene el control, los caballos opuestos simbolizando la habilidad para equilibrar las fuerzas aparentemente contradictorias. Esto sugiere que vos tenés la capacidad de dirigir tu vida con determinación y claridad. Eso se lo pueden decir a un paciente, un cliente. La voluntad y determinación. El carro enfatiza la importancia de la voluntad y la determinación y te anima a mantener el enfoque en tus metas, incluso cuando te enfrentas a desafíos, y a utilizar tu fuerza interior para avanzar el éxito material y espiritual. Este arcano indica éxito tanto en el plano material como en el espiritual, y muestra que puedes lograr tus objetivos mientras mantienes el equilibrio entre los aspectos prácticos y espirituales de la vida. Y ahora vamos a hablar del reverso, pero no sin antes decirles que los que no han visto el tarot de Rider White en mi curso, que ahora lo voy a poner al final del video, después pueden ver el tarot marsellés, el tarot egipcio y luego esto, para tener mucho más amplitud en conocimiento. Ahora vamos al revés del carro. En posición invertida puede tener interpretaciones que señalan desafíos o desequilibrios. Aquí algunas consideraciones que les voy a dar en el carro en la posición invertida. Falta de control. Puede indicar pérdida de control o dirección. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio y evitar que fuerzas opuestas te desvíen de tus objetivos. Conflictos internos, luchas personales obstaculizan el progreso. Falta de determinación. El carro podría decir que necesita recuperar su voluntad para superar los obstáculos. Arrogancia. También podría advertir contra la arrogancia o la impulsividad. Es importante mantener la humildad y la paciencia, evitando acciones precipitadas, chicos, que podrían conducir a conflictos innecesarios. En resumen, el derecho del carro es un símbolo de triunfo y dirección, mientras que el reverso señala desafíos en el control y el equilibrio. Ambas posiciones nos ofrecen valiosas lecciones de vida sobre la importancia de la voluntad, la determinación y el mantenimiento del equilibrio en el viaje de la vida. Entonces, mis amores, nos veremos en la próxima clase con mucho, pero mucho amor para cada uno de ustedes, que sean bendecidos por todos los ángeles de luz. Muchas gracias por estar aquí.